Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión. Todos viviendo en una misma casa, iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Hermanos y hermanas, nos reunimos como iglesia comunidad en torno al banquete eucarístico para entregar nuestras vidas al Señor y nuestros proyectos pastorales. De igual manera, elevamos nuestra más sincera acción de gracias a Dios misericordioso por esta Asamblea Arquidiocesana de Pastoral que estamos realizando en el contexto de este año mariano arquidiocesano, por la etapa del encuentro con Jesucristo que hemos vivido y por este quinquenio de la iniciación cristiana que comenzamos. Sigamos caminando por las sendas de Dios a la luz de su palabra y de su acción, a través del ministerio de la Iglesia. En esta sagrada liturgia, nuestros hermanos seminaristas que cursan el primer año de teología en la etapa configuradora de la formación sacerdotal
son admitidos como candidatos a las órdenes sagradas del diaconado y el presbiterado. Encomendamos en oración y nos alegramos por el aniversario de ordenación sacerdotal del presbítero Reinaldo González. Unidos a nuestros hermanos enfermos, privados de la libertad, habitantes del campo y personas de la tercera edad, quienes nos sintonizan a través de Radio Católica Metropolitana, participemos con fe de esta Santa Eucaristía que manifiesta nuestra espiritualidad de comunión. Preside esta celebración desde la Casa de Formación San José, nuestro Padre y Pastor, Monseñor Ismael Rueda Sierra, arzobispo de esta iglesia particular de Bucaramanga. Quisiera que también tuviéramos como intención especial de oración los 3 sacerdotes que están enfermos, el padre Edgar Orellán, que fue operado el domingo allá en Mozambique, ya está bien, se está recuperando, el padre Eber Monsalve, que fue operado un trasplante la semana pasada y va muy bien, y el padre Manuel Camacho, que va a ser intervenido, Dios mediante, mañana del corazón. Entonces vamos a tener una intención especial de oración por ellos. Y quiero decirles que está con nosotros celebrando el padre Javier Bizá, que es el asistente espiritual de la comunidad de Emanuel en América Latina. Vino a visitar la comunidad en Bucaramanga. Le damos la bienvenida, padre, aquí entre nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, nacido de la Virgen María, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús nos invita a compartir la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía y nos llama a todos a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Aviva, Señor, en tu iglesia el espíritu que colmó a San Josafat, llevándolo a dar su vida por el rebaño, y concédenos por su intercesión que, confortados por ese mismo espíritu, no dudemos de entregar la vida por nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios es el instrumento por excelencia en la acción misionera de la Iglesia. Es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Todo aquel que con presteza y docilidad
se deje orientar por ella, produce frutos de caridad y justicia, manifestación de la verdadera riqueza del Padre, que recompensa al hombre que obra movido por el amor sin esperar nada a cambio. Escuchemos atentos la divina palabra. Lectura del libro de la sabiduría. Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan las de su bando. En cambio, la vida de los justos está en manos de Dios y ningún tormento los alcanzará. Los insensatos pensaban que habían muerto y consideraban su tránsito como una desgracia y su salida de entre nosotros una ruina, pero ellos están en paz. Aunque la gente pensaba que cumplían una pena, su esperanza estaba llena de inmortalidad. Sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes bienes, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de Él. Los probó como el oro en el crisol y los aceptó como sacrificio de holocausto. En el día del juicio resplandecerán y se propagarán como chispas en un rastrojo. Gobernarán naciones, someterán pueblos, y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Los que confían en Él comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque la gracia y la misericordia son para sus devotos, y la protección para sus elegidos. Palabra de Dios. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Mientras tenga yo una voz para cantar, al Señor elevo mi canción. Al nacer el sol, al anochecer, al Señor por siempre alabaré. Gloria a ti, Señor, aleluya. Haces maravillas en el mundo, me dio nueva vida, aleluya, construyendo el reino del estoy. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿quién de ustedes, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tiene que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes.
Cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, todos y todas en Cristo el Señor. Ayer en la presentación que se nos hacía de los elementos de nuestro proceso pastoral que llevamos, su inspiración, se nos decía que el acontecimiento de Aparecida y el documento que de allí salió es uno de el telón de fondo, pudiéramos decir, para nosotros en el seguimiento, en los criterios y en el camino, en la hoja de ruta que nos hemos trazado para nuestra Iglesia Arquidiocesana. Y cuando se nos presentaba este aspecto tan fundamental que hemos vivido en este quinquenio anterior, el encuentro con Jesucristo, uno de los lugares teológicos que se nos decía donde nos podemos encontrar con Cristo, se refería a los santos como lugar, como ambiente, como testimonio para encontrarnos también nosotros con Cristo. Hoy estamos celebrando la memoria obligatoria según la liturgia de un santo de la Iglesia, San Josafat, un hermano nuestro en la fe, distante cronológicamente tantos siglos, sin embargo tan cercano y tan actual para este kairos, este momento que estamos viviendo en la vida de la Iglesia. Y por eso quisiera referirme un poco, una reflexión alrededor de este santo. Empecemos diciendo que el mismo libro de la sabiduría, que hoy hemos leído este texto, nos dice: las almas de los justos están en las manos de Dios. Su salida de entre nosotros parecía una desgracia. Tuvieron que pasar por momentos, tormentos, pruebas, y sin embargo, desde los planes de Dios, estaba enseñándonos y dándonos un ejemplo a través de esa persona. ¿Qué más tormentos, qué más sufrimientos que la que le tocó a él, a San Josafat, martirizado por sus mismos hermanos en quien estaba en controversia por el cisma que había habido? Ese es un primer detalle, refiriéndonos a la Sagrada Escritura. Pero también viendo la vida del santo, es bueno ver la vida del santo, o sea, las circunstancias, los detalles, su opción fundamental que hizo por Jesús, lo que históricamente tuvo que vivir en su momento y qué lecciones nos deja para nosotros hoy también. Esta mañana se nos hizo la lectura de la biografía, los elementos de lo que le ocurrió a San Josafat en ese momento. Yo quisiera destacar como tres cosas importantes para nosotros. Lo primero es lo que significa la unidad en la vida de la Iglesia. Recordemos que San Josafat, él había nacido en la tradición ortodoxa, bizantina, y sabemos por aquella ruptura tan dolorosa que tiene sus bases históricas, pero también doctrinales, de controversia, en el año 1054, que fue la separación de la Iglesia Oriental, Bizancio, con Roma, con las mutuas excomuniones que hubo en ese momento. Estamos hablando de principio del siglo II, del siglo XI. Y estamos en el principio del siglo XXI. Y ahí está todavía, se ha avanzado, pero una ruptura de ya de más de 1000 años que se está trabajando de una manera u otra para que
lograr el deseo de Jesús, el mayor anhelo del Señor, que todos sean uno como tú, Padre y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Pasan los siglos, pero la intención salvadora de Dios no pasa nunca, no pasa nunca. San Josafat, en su momento, aunque ha nacido en esa tradición, conoció justamente del problema con Roma, con el Papa, y lo profundizó. Y en esa búsqueda de la verdad, a pesar de las presiones ya de quienes le fustigaban que por qué se estaba interesando por la Iglesia Católica, por Roma, sin embargo, en esa búsqueda honesta y sincera de la verdad, llegó a la conclusión de que él debía optar por entrar en comunión con Roma, y lo hizo. Ya empiezan los problemas naturalmente. Y lo hizo y avanzó al punto de que sabemos que él pues fue después nombrado, bueno, su obispo estamos hablando de Bielorrusia actual, la Bielorrusia actual. Ese es como donde se sitúa geográficamente la situación, los rutenos. Y este hombre, con esa convicción, trabaja 3 valores fundamentales. El primero, la búsqueda a toda prueba, con todos los sacrificios, de la unidad, pensando en la unidad de Roma con Bizancio, como un gran ideal para seguir lo que el Señor nos ha pedido. Y ahí sembró una semilla él. Estamos hablando de finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Estamos a 400 años de una semilla buscando la unidad entre Oriente y Occidente. Ahí sembró esa semilla. Y por eso, si pensamos en lo que está ocurriendo hoy, desde el momento en que el Papa Pablo VI se encontró en el abrazo con Atenágoras, que fue un momento clave en esta nueva época de la búsqueda de la comunión, y lo último que ha estado ocurriendo con el Papa Francisco, con la tradición bizantina, ¿no? Ya avanzando más sinodalmente, ya incluso en ambiente sinodal de búsqueda de la unidad. Estamos viendo que las semillas sembradas, incluso con el martirio, dar la propia vida, en su momento van produciendo el fruto esperado, así sean los años que sean los años. Y ese es un gran ejemplo que hemos recibido ya de San Josafat, muy actual. El videíto que nos pasaron de este mes, la intención de este mes del Papa, el videíto que sacan cada mes, es exactamente sobre eso. Nos habla de la unidad incluso, no solamente al interior de la iglesia, del cristianismo, ¿no?, sino de las religiones monoteístas o abrahámicas. Era sobre el encuentro entre cristianos, musulmanes y judíos. La necesidad de encontrarnos, reconocernos, respetando las tradiciones de cada uno, pero con un profundo respeto, pero pensando en ese desafío grande que lo tenemos en el mundo de hoy por el secularismo, por la negación de la libertad religiosa y todo. Estamos en el mismo escenario, todas las religiones, y hay que buscar la unidad en un solo Señor. Entonces, fijémonos la importancia de las semillas que se siembran, aún en momentos de mucha incomprensión, de mucha crisis, de muchos desafíos, de muchas persecuciones, como las podemos estar viviendo también hoy a nivel del mundo. Sin embargo, sabemos que las semillas sembradas algún día producirán el fruto esperado, Dios lo sabrá, pero hay que sembrar, hay que sembrar. Estos son tiempos de sembrar, aún medio de tantos desafíos que tenemos a nivel de iglesia, a nivel de sociedad y de cultura. Esa diríamos la primera lección.
que nos da el santo. Una lucha, trabajo, convencido, sacrificado y fiel por la unidad. La segunda tiene que ver, algo que él trajo mucho, otro paradigma importantísimo, lo que se está hablando de la inculturación del evangelio y la evangelización de la cultura. El concilio lo planteó, San Juan Pablo II lo trabajó, yo digo que un poco solo, porque yo creo que no tuvo tanta resonancia en todo el tiempo de él, y trabajó mucho por trabajar por la inculturación del evangelio. Y ahora el Papa Francisco está insistiendo. Ahorita lo del sínodo amazónico volvió a plantear a fondo lo que significa la inculturación del evangelio en el mundo que estamos viviendo. ¿Y qué hizo San Josafat? Una cosa genial, porque él logró que sin cambiar el rito bizantino, que era el propio pues en ese momento, se conciliara con su unidad con Roma, sin problema. O sea, no tuvo que llevar el rito romano, traspasarlo allá, sino que sobre la base del rito mismo bizantino, asumido ya con la obediencia y comunión con el Papa, un rito distinto, pero es la misma expresión de la fe en esto, en un rito distinto. Hoy se está hablando mucho de eso y está incluso en discusión, pensando en la inculturación del evangelio. Cómo, sin cambiar la esencia de las cosas, las expresiones, el Santo Padre San Juan Pablo, cuando habló de la nueva evangelización, dijo: nueva en el ardor, nueva en sus métodos y nueva en sus expresiones, lo dijo el Papa. Y por tanto, con procesos maduros que se van dando de inculturación del evangelio en las diversas culturas, se puede ir llegando a ir incorporando signos que signifiquen, sin cambiar la esencia de los signos originales, la manera como queremos expresar la fe. Esos son los diversos ritos que existen. Claro que no se pueden hacer cosas caricaturescas, porque la cultura es algo muy serio, es la construcción cotidiana del hombre, donde el evangelio entra y va construyendo esa cultura, esa nueva mentalidad en una persona, en un grupo, en un pueblo. Entonces ya las expresiones son auténticas. Eso es la inculturación, y tendrá que haber expresiones nuevas para manifestar la fe en un determinado pueblo, en una determinada cultura. No nos podemos enseñar de eso. Eso lo hizo San Josafat en su momento, y no fue un problema fundamental. Otro problema más. Y en tercer lugar, algo que hizo también él dentro de esa inserción, esa búsqueda de unidad, que asumió el espíritu monacal de San Basilio. Por tanto, esta expresión que es tan importante en la vida de la Iglesia, de la contemplación, de ir a lo profundo para reconocer en el discernimiento los planes de Dios y de acuerdo a eso hacerlos, realizarlos. Y por tanto el valor fundante y esencial de la oración y de la oración contemplativa, como lo hemos aprendido en la tradición de la Iglesia. Me llamó mucho la atención que entre los signos que aparecieron en la evaluación de nuestro plan, que ha habido un incremento mayor en las parroquias, incluso se han adoptado capillas laterales de adoración permanente del Santísimo, de la Eucaristía. Es un gran signo. Y San Josafat se dio cuenta que era un elemento esencial en ese camino de unión, de comunión, la oración. Entonces nos damos cuenta que son valores maravillosos que, no obstante los siglos que han pasado, sin embargo cobran una actualidad inmensa. Esa es precisamente el gran signo de la vida de los santos. Como entran ya en la dimensión de la eternidad, de los planes de Dios, del designio de Dios, son siempre actuales y son de una actualidad impresionante en cualquier momento de la historia, cuando se recaba qué fue lo que ellos vivieron y sembraron para la historia de la vida del pueblo de Dios, de la Iglesia, en cualquier momento.
Y eso porque ellos fueron seguidores, discípulos, misioneros auténticos del Señor y dieron todo su sentido y la orientación a la vida en ese encuentro con el Señor y en ese seguimiento de Él. De manera que démosle gracias al Señor por la vida de los santos que nos han precedido como hermanos mayores también en la fe y que nos ayudan a ese encuentro con Jesús para ser discípulos misioneros en el momento que nos ha tocado vivir y en este caso concreto en nuestra arquidiócesis de Bucaramanga. Pidamos a la Santísima Virgen María, toda santa, santísima, que nos ayude a recorrer los caminos del Señor y que, como lo hemos meditado especialmente en este año mariano, nos lleve y nos conduzca hacia su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, la admisión de los candidatos a las sagradas órdenes se realiza mediante un rito litúrgico particular, con el cual los aspirantes al diaconado y al presbiterado manifiestan públicamente su voluntad de ofrecerse a Dios y a la Iglesia para ejercer el orden sagrado. La Iglesia, por su parte, al recibir este ofrecimiento, los elige y los llama para que se preparen a recibir el orden sagrado cuando llegue el momento oportuno. A continuación, el padre Neftalí Ariza García, rector del Seminario Mayor Arquidiocesano de Bucaramanga, presenta a los aspirantes que serán admitidos como candidatos a las órdenes sagradas. Duvierandrey Gamboa Flores. Presente. Leandro Robert Jaime Sepúlveda. Presente. Nicolás Camilo Zavala Maldonado. Presente. Queridos hijos, los pastores y maestros a quienes se encomendó la tarea de su formación y todos aquellos que los conocen han dado de ustedes buen testimonio. Yo por mi parte confío plenamente en este su parecer. En consecuencia les pregunto, ¿están dispuestos pues a responder a la llamada del Señor, llevando a término su preparación de tal forma que lleguen a ser aptos de recibir cuando llegue el día la ordenación sagrada y ejercer así el ministerio en la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a ir formando su espíritu de tal forma que puedan servir fielmente a Cristo el Señor y a su cuerpo que es la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. La Iglesia recibe con gozo esta su decisión y Dios, que comenzó en ustedes esta obra buena, Él mismo la lleve a término. Amén. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios Padre, que ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos, y al Espíritu Santo para acompañar el caminar de la Iglesia, las gracias que tanto necesitamos en la construcción de la Iglesia, comunidad de comunidades, evangelizada y evangelizadora. Digamos juntos, ven en nuestra ayuda, Señor. Por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco y por nuestro arzobispo Monseñor Ismael Rueda Sierra, para que con sus funciones de enseñar, gobernar y santificar nos ayuden a descubrir el amor de Dios que está en Jesús, manifestado a través del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Ven en nuestra ayuda, Señor. Por cada una de las comunidades parroquiales de nuestra arquidiócesis de Bucaramanga, para que, comprometidas en la acción evangelizadora a la luz de nuestro proceso diocesano de evangelización y renovación,
puedan ser sal y luz del mundo, fermento en la masa y signo pleno de la unidad y la caridad, roguemos al Señor. Ven en nuestra ayuda, Señor. Para que estos hermanos nuestros, admitidos como candidatos a las órdenes sagradas, lleguen a ser ministros de la Iglesia y con su palabra y ejemplo confirmen a sus hermanos en la fe y los congreguen para participar de la Eucaristía, roguemos al Señor. Ven en nuestra ayuda, Señor. Por todos los cristianos, para que movidos por la acción del Espíritu Santo se puedan ver realizando el plan de comunión que quiere Dios con nosotros, roguemos al Señor. Ven en nuestra ayuda, Señor. Por todos los que sufren, los más pobres, los ancianos sin medios y poca salud, los enfermos incurables y crónicos, para que encuentren en los hermanos alivio a sus dolores y problemas, roguemos al Señor. Ven en nuestra ayuda, Señor. Por todos nosotros, para que la luz de Cristo disipe las tinieblas de nuestra incredulidad, de nuestros miedos y de nuestras tristezas, e irradie en nuestra vida la esperanza, la fe y la caridad, para guiar los pasos de nuestros días hacia la misión evangelizadora, roguemos al Señor. Ven en nuestra ayuda, Señor. Sé propicio, Señor, con tu pueblo suplicante, para que reciba con prontitud lo que te pide bajo tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibió Dios el banquete ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelo, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Recibió Dios el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelo, Señor, por nuestras faltas, por los que están
difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Recíbelo, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Orad, hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios de clemencia, derrama tu bendición sobre esta ofrenda y afiánzanos en la fe que San Josafat confesó con la efusión de su sangre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque la sangre de San Josafat, mártir, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, por el cual conviertes la fragilidad en fortaleza y al hombre débil lo fortaleces para que dé testimonio por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes celestiales, en la tierra siempre te alabamos, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, San Josafat, y cuanto vieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera dejase años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera dígase luz en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia
y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es su amor. Señor, tengo alma misionera, conóceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Oremos. Que el banquete celestial, Señor, nos conceda el espíritu de fortaleza y de paz para que, siguiendo el ejemplo de San Josafat,
Dediquemos nuestra vida a luchar por el honor y la unidad de tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos la oración a la Santísima Virgen María en el año mariano arquidiocesano. Santa María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, así te invocamos de generación en generación y ahora en este año mariano. Bajo tu amparo nos acogemos, pues la confianza en tu intercesión nos conmueve y nos sostiene en el seguimiento de tu Hijo. No desoiga las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, porque sabemos que ya están presentes en tu corazón y tienes la respuesta adecuada para hacer lo que Jesús nos diga. Líbranos de todo peligro, de la tentación que confunde y del pecado que mata, y a cambio condúcenos tomados de tu mano al encuentro del Señor y de los hermanos. Oh Virgen gloriosa y bendita, eres santa y concebida sin pecado, vida, dulzura y esperanza nuestra, la humilde sierva del Señor y reina de la paz. Acompaña nuestro camino como pueblo de Dios. Amén. Oramos por el Santo Padre Francisco, en virtud también de la indulgencia plenaria que nos concede en el año mariano, que impartiré en la bendición apostólica al final. Oh Dios, que en la sucesión del apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco para constituirlo pastor de todo el rebaño, escucha la oración de tu pueblo suplicante y concede a quienes hace las veces de Cristo en la tierra que confirmen la fe a sus hermanos y que toda la Iglesia permanezca en comunión con Él por los vínculos de la unidad, del amor y de la paz, puesto que en ti, pastor de las almas, todos alcanzamos la verdad y la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El señor arzobispo, Monseñor Ismael Rueda Sierra, por voluntad de Dios y de la sede apostólica, en nombre del romano pontífice, dará la bendición apostólica con indulgencia plenaria con ocasión del año mariano arquidiocesano. A todos los aquí presentes, televidentes y radioescuchas que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado y recibido la Sagrada Comunión. Rueguen a Dios por nuestro beatísimo Papa Francisco y por toda la Santa Madre Iglesia que peregrina en Colombia, y esfuércense en permanecer en plena comunión con ella y en santidad de vida. Por favor, inclinen la cabeza para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Dios, que por su bondad quiso redimir al género humano mediante la maternidad de la Virgen María, derrame sobre ustedes su abundante bendición. Amén. Amén. Que experimenten siempre y en todas partes la protección de la Reina y Madre, por quien hemos recibido al Autor de la vida. Amén. Amén. Para que al conmemorar el año mariano arquidiocesano puedan recibir la gracia y los frutos de la indulgencia plenaria. Amén. Amén. Por la gloriosa intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo y por bondad del Papa Francisco, reciban la indulgencia plenaria y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Señor nos fortalezca con su gracia. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchas gracias. Bendito sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía.